Buenos días, Dios les guarde a cada uno de ustedes. Vamos a dedicar este tiempo a pensar un poquito en la palabra de nuestro Dios y ver qué aprendemos de la misma. La última vez que estuve por ahí en el edificio de reunión, volteaba y miraba las bancas vacías y me figuraba en cada una de esas bancas algunos de ustedes. ¿Sabe por qué? Porque solemos sentarnos donde mismo. Cada quien escoge su lugar donde se siente a gusto, donde siente que escucha bien o donde pues su carácter o su forma de ser le indica que ahí es su lugar, porque realmente a cualquier congregación que vaya usted, está la banca de los hermanos García, de los Pérez, de los Esparza, y cuando no están se ve el espacio ahí vacío. Aquí tenemos una característica en nuestra familia, un defecto si quieren verlo, de que muchas cosas nos distraen fácilmente. Entonces procuramos, así como recomendaba Salomón en Eclesiastés en el capítulo 5, que decía que cuando vayas a la casa del Señor acércate para escuchar. Ahí en el versículo 1, ¿se acuerdan? Acércate. Y a veces, pues en el caso de nosotros, pues, mi esposa sobre todo, dice, yo quiero estar más cerca, dice, porque me distraigo fácilmente con los ruidos, con lo que pasa alrededor. Y entonces procura uno estar cerca, y algunos no requieren eso y a lo mejor se sienten mejor estando en otro lugar. Cuando vamos a un lugar, escogemos dónde nos vamos a sentar o dónde queremos estar sentados. Y el Señor Jesús miró a los maestros de la ley, a los fariseos y escribas, que cuando iban a algún lugar, algún evento, les gustaba que los trataran bien, como alguien importante. Y a veces, y ellos ya sin que les dijeran, iban y se sentaban en los primeros lugares, en los lugares más importantes. Y esto llama la atención del Señor Jesús, y ahí en Lucas, en el capítulo 14, en el versículo 7 en delante, dice que él miraba cómo ellos escogían, dice, los primeros asientos a la mesa, pues la cabecera, los lugares más importantes, a los que les iban a servir primero. Dice, y les dijo a los convidados una parábola, diciéndoles, cuando fueres convidado por alguno a bodas, no te sientes en el primer lugar, no sea que otro más distinguido que tú esté convidado por él, y viniendo el que te convidó a ti y a él, te diga, da lugar a este, y entonces comiences con vergüenza a ocupar el último lugar, hermano. Imagínese usted que le pasa eso. Qué vergüenza, ¿verdad? Que usted llegue y se siente en un lugar pensando que usted es la persona más importante. Y luego llega la persona, el anfitrión, y te dice, es que tú no vas ahí. Ahí va esta persona que es más importante que tú. Tú te vas a ir a sentar allá. Y ahí está la vergüenza, y le dice el Señor Jesús, por eso es importante que escojan dónde deben sentarse. Termina la enseñanza en el versículo 11, que dice, cualquiera que se enaltece será humillado, y el que se humilla será enaltecido. Toma el lugar que te corresponde, toma el lugar, el lugar, escoge bien el lugar donde te vas a sentar. Y ese es el tema que vamos a ver hoy, y que le quiero titular
escogiendo nuestro asiento. Así le vamos a llamar, y en eso vamos a estar pensando, escogiendo nuestro asiento. Y es que a todos nos gusta escoger dónde sentarnos. Si va usted al cine, o si va a un restaurante, o no sé a dónde le guste ir, hasta ir en un carro, en un autobús, le preguntan qué asiento quieres. Si se sube a un taxi, usted escoge si se va adelante, si lo dejan. Muchos quieren irse adelante, otros se van atrás. Pero a usted le gusta escoger, igual que a mí. Y hoy vamos a ver este tema de escogiendo nuestro asiento, pensando en la historia de un hombre que está allá en Génesis, en el capítulo 12. Allá empieza la historia de... empezamos con la historia de Abraham en el capítulo 12, cuando Dios, el Creador, se dirige a él y le dice en el versículo 1, dice que Jehová había dicho a Abraham: vete de tu tierra y de tu parentela, dice, y de la casa de tu padre a la tierra que te voy a mostrar. Recibe una instrucción directa del Creador: vete de tu tierra, yo te escogí para hacer algo contigo, pero la condición es que se fuera, que se separara de sus parientes. Pero Abraham tenía un sobrino muy querido, siendo que él no tenía hijos, y siendo ya de 75 años, había tomado un especial cariño por un sobrino llamado Lot. Y dice el versículo 5, tomó pues Abraham a Sarai su mujer, y a Lot, hijo de su hermano, a su sobrino. Es decir, qué tan importante era Lot para Abraham, que Lot fue escogido entre sus parientes para acompañar a Abraham. Y ahí lo lleva con él. Y en el transcurso del viaje, Abraham le está enseñando a Lot, con su ejemplo, lo que es servir a Dios, lo que es obedecer a Dios. Y miren el capítulo 13, en el versículo 4, el ejemplo que le da Abraham a Lot. Y dice que cuando usted sabe que Abraham fue a Egipto por cuestiones de hambre, de que no había comida, y cuando regresan, Abraham está agradecido. Está agradecido porque Dios les ha ayudado en los viajes, les ha dado alimento. Siendo ellos extranjeros, los cuidó, los protegió. Y ahora Abraham, contento, ofrece allí, dice el versículo 4 del capítulo 13, dice que invocó allí a Abraham el nombre de Jehová. Dice, también Lot, que andaba con Abraham, tenía ovejas, vacas y tiendas. Eran hombres ricos, se habían enriquecido en este viaje, habían hecho ganado. Pero al parecer tenían las cosas separadas. Abraham tenía lo suyo y Lot tenía lo suyo. Y ahora viene un conflicto entre ellos. Viene un conflicto porque los pastores de uno se pelean con los pastores del otro. Y siendo ellos tan queridos entre sí, se quiere mucho Lot y Abraham, dice, no conviene que estemos peleados, somos la misma carne, la misma sangre, somos familiares. Y le dice a Abraham un consejo: Lot, ¿sabes qué? Vamos a separarnos. Vamos a separarnos para que no se peleen nuestros pastores, para no salir de pleito. Y es que a nadie le gustan los pleitos en familia. A nadie. Y dice el versículo 10 del capítulo 13, que alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que toda ella era de riego, dice, como el huerto de Jehová. Y es que están seleccionando para dónde me iré, y estamos viendo el tema escogiendo nuestro asiento. Pero aquí vemos a Lot, que Abraham le da la oportunidad: escoge tú para dónde quieres irte.
que si tú escoges a la derecha, yo me iré a la izquierda, que si tú escoges al norte, yo me iré al sur. Y Lot voltea y mira la llanura, y mira verde, y mira bonito, mira mucha vegetación, y yo creo que él se imagina a su ganado alimentándose. Dice el versículo 11, entonces Lot escogió para sí toda la llanura del Jordán, y se fue Lot hacia el oriente, y se apartaron el uno del otro. No parece dolerle mucho a Lot lo que está haciendo, pero es que está siguiendo el consejo de Abraham. Dice el versículo 12, Abraham acampó en la tierra de Canaán, pero Lot, dice, habitó en las ciudades de la llanura y fue poniendo sus tiendas hasta Sodoma. Y aquí Lot ha escogido un camino que lo lleva a las ciudades perversas. Dice el versículo 13, mas los hombres de Sodoma eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Y es que lo que escogemos, hermanos, nos trae consecuencias en el futuro. Y es que es lo que los jóvenes muchas veces no toman en cuenta cuando se van a casar, por ejemplo. Cuando van a escoger una mujer con quien van a compartir el resto de su vida. Y no escogen y no miran hacia el futuro, que hay más allá. Y así le pasa a Lot. Pues él se deja llevar por lo verde de la llanura, se deja llevar por la vegetación. Y porque aquello parecía ser bueno para sus animales. Pero hay un pero en la historia. Y ese pero es que ahí estaba cerca Sodoma y Gomorra. Y dice que los hombres de Sodoma, dice, eran malos y pecadores contra Jehová en gran manera. Lot ha escogido dónde vivir. Y esto le va a traer más consecuencias. Miren, una de las consecuencias viene ahí más adelante en el 14, que no lo vamos a leer. Pero van a entrar en guerra esas ciudades. Van a entrar en guerra y van a perder. Y los ganadores se van a llevar secuestrados, se van a llevar de rehenes a mucha gente, y entre ellos se van a llevar a Lot y a su familia. Y van a estar secuestrados, van a estar de rehenes, van a estar prisioneros. Y Abraham se va a enterar y va a ir a interceder por él y lo va a recuperar, lo va a salvar. Pero ¿sabe qué? Abraham lo salva, pero Lot regresa a vivir donde estaba. Dice el versículo 16 del capítulo 14, y recobró todos los bienes, y también a Lot su pariente y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. ¿Quién? El rey de Sodoma. Es decir, Lot es rescatado por Abraham, pero regresa a vivir a donde mismo. Regresa a vivir entre hombres pecadores, entre hombres malvados, en gente que no quiere saber nada de Dios, ni menos de sus leyes. Dice por ahí, en el capítulo 18, en el capítulo 18 ocurre que hay 3 varones que van a visitar a Abraham y le van a reafirmar la promesa de Dios de que él va a tener un hijo. Él siendo viejo y Sara, su mujer, también. Y uno de los varones se va a quedar platicando con Abraham. Uno de los varones se va a quedar platicando con Abraham y los otros 2 van a ir a Sodoma. Pero ¿saben por qué van a ir? Porque va a haber destrucción en la tierra de Sodoma y Gomorra. Y Dios se lo va a declarar. Dios se lo va a declarar a Abraham. Y es cuando Abraham, ahí en el capítulo 18, va a interceder por Sodoma. Pero ¿sabe qué era lo que le importaba a Abraham? Que en esa ciudad vivía su sobrino.
Y le empieza a decir a Dios, oye, espérame, pero si hubiera 50 justos, o espérame que si hubiera 45, le dice Dios, no lo hay. Espérame si hubiera 30 o 20 o 10, ni siquiera 10 había justos en Sodoma. En el capítulo 19, dice que llegaron los dos ángeles a Sodoma. ¿Sabe por qué? Porque Abraham ha intercedido por su sobrino Lot. Y Dios le ha escuchado y ha mandado a estos dos ángeles a avisarle a Lot lo que viene. Dice, llegaron pues los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot se levantó a recibirlos y se inclinó hacia el suelo. Dice el versículo 3, que él les está rogando con ellos mucho, dice, y fueron con él y entraron en su casa y les hizo banquete y coció panes sin levadura y comieron. Y Lot recibe a aquellos ángeles en su casa sin saber que lo eran, pero porque era un hombre de buen corazón, porque él había aprendido a ser hospitalario de su padre, de su tío Abraham. En el versículo 13 le están avisando ellos a Lot, ¿sabes qué? Vamos a destruir este lugar. Y Jehová, dice, nos ha enviado para destruirlo. Y el versículo 15 nos dice que al rayar el alba, al amanecer, los ángeles están apurando a Lot diciendo, levántate, toma tu mujer y tus dos hijas, que se hallan aquí para que no perezcas en el castigo de la ciudad. En el versículo 20 encontramos a Lot tratando de escapar de ese lugar que había sido su lugar para vivir, el lugar que él había escogido para estar. Y salva una ciudad de la destrucción. Gracias a que Lot le dice, no destruyas ese pueblito que está ahí. Déjame ir y vivir ahí porque yo no alcanzo a llegar a la montaña a donde me estás mandando. Y así es como van a huir cerca de Zoar, a una cueva. Hermano, vamos a meditar poquito en la vida de Lot. ¿Cómo era su vida allí en Sodoma? ¿Cómo era la vida de Lot en Sodoma? ¿Sería una vida tranquila o sería una vida feliz? ¿Sería una vida que a él le gustaba? Créame que no. No era feliz. Y es que en el versículo 1 del capítulo 19 encontramos una situación que nos indica cuál era la vida de Lot en Sodoma. Dice que llegaron los dos ángeles a Sodoma a la caída de la tarde, dice, y Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma. ¿Sabe qué nos indica esto de que Lot estaba sentado a la puerta de Sodoma? Lot estaba sentado lejos de los pobladores de Sodoma. ¿Sabe por qué? Porque él no estaba contento de vivir ahí, porque él no era feliz, porque él no quería estar cerca de aquella gente, no disfrutaba ver los pecados que hacían. ¿Cuántas veces habrán invitado a Lot a hacer algo malo, a desobedecer a Dios? ¿Cuántas veces lo habrán invitado a seguir el camino que ellos seguían? ¿Cuántas veces lo habrán invitado a sus fiestas que hacían? Y Lot prefería estar lejos de ellos. Yo veo a Lot sentado a la puerta de Sodoma porque no quiere estar cerca de aquellos que practican el pecado y que viven en guerra continua con Dios y sus leyes. Dice en la segunda carta de Pedro, en el capítulo 2, hablando de esto mismo, cómo era la vida de Lot entre aquellos habitantes de Sodoma. Segunda carta de Pedro, en el capítulo 2,
Y ahí en el versículo 6 al 8 dice: y se condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a cenizas y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente. Dice: y libró al justo Lot. Y es que Lot había aprendido justicia con su tío. Dice: libró al justo Lot, abrumado, dice, por la nefanda conducta de los malvados. Estaba amargado Lot porque veía cómo se portaban ellos. Dice el versículo 8: porque este justo que moraba entre ellos, dice, afligía cada día su alma justa, viendo y oyendo los hechos inicuos de ellos. Hermanos, ¿a quién de ustedes les gusta ver cómo golpean a alguien? A muchos sí, a mí no. ¿A quién de ustedes les gusta ver cómo se emborracha la gente? A mí no. O cómo maltratan su cuerpo con drogas. A mí no. Me pone nervioso todo eso. Imagínense lo que sentía Lot al mirar la conducta de aquella gente pecaminosa, depravada, que cada vez se alejaba más de Dios y de sus leyes. Y quiero pensar lo que pensaba Lot. Y me encuentro unos salmos que me dicen que lo que yo me imagino que Lot pensaba. Mire lo que dice el Salmo capítulo 5. Y pongámoslo en los labios de Lot, aunque no es así, lo escribió David. Salmo 5, del 8 al 10. El 8 y el 10 dice: guíame, Jehová, en tu justicia a causa de mis enemigos. Endereza delante de mí tu camino. Dice el 10: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos, por la multitud de sus transgresiones, échalos fuera porque se rebelaron contra ti. Póngale esas palabras al justo Lot y sienta lo que él sentía al mirar a la gente depravada que vivía alrededor suyo, a sus vecinos, a la gente del pueblo que quiere maltratar a aquellos varones. Recuerda, desde el mayor hasta el menor del pueblo, hasta el más joven, estaban depravados, estaban contaminados. Sin embargo, Lot seguía siendo justo y seguramente le decía a Dios: guíame a mí en tu justicia. Y luego miraba a la gente depravada y seguramente Lot diría: castígalos, oh Dios, caigan por sus mismos consejos. Es que seguramente le aconsejarían a Dios, igual que la mujer de Job le decía, pues maldice a Dios y muérete. ¿Se acuerda? ¿Cuántas veces le habrán dicho a Lot que renegara de Dios y que hiciera lo que ellos le invitaban a hacer? Y es que el malo, el depravado, el infiel, no soporta que haya alguien que no sea igual que él. Y en los que trabajamos en la fábrica nos damos cuenta, ¿verdad? Los que trabajamos en la fábrica, siempre que hay un grupo de personas y todas llevan una misma mente, quieren que aquel que no es igual que ellos sea igual que ellos. No quieren que haya nadie diferente, porque no quieren que nadie sea motivo de que se les juzgue a ellos, que digan: es que todos somos iguales. Eso es lo que ellos quieren. Dice por ahí un canto, un himno, no sé si yo creo que sí. Sí, no puede el mundo ser mi hogar. Dice: algunos quieren verme ir por el sendero de maldad. ¿Se acuerdan? Y es que la gente mala quiere verlo a usted yendo por su mismo camino. ¿Y sabe qué? Le dan consejos. Es muy buena, esas personas son muy buenas para dar consejos, para decirles: no sigas haciendo eso, es más, ya no vayas a la iglesia, y hay puros hipócritas. Eso de la Biblia es un invento. ¿Cuántos consejos darán
¿Para qué? Para que usted siga el camino que ellos siguen. Dice el Salmo también en el capítulo 36, que la gente que es maligna ha escogido su camino. Dice en el 36 del 1 al 4, en el Salmo, David lo está diciendo ahí, dice: la iniquidad del impío me dice al corazón, no hay temor de Dios delante de sus ojos. Es lo que Lot pensaba de la gente. Se lisonjea, es decir, habla bien de sí mismo, dice, por tanto, en sus propios ojos, de que su iniquidad no será hallada y aborrecida. Ellos se enorgullecen y dicen: mira, yo soy malo y sigo siendo malo y soy el más malo de aquí y a mí no me pasa nada, estoy orgulloso de ser malo. Dice: las palabras de su boca son iniquidad y fraude. Ha dejado de ser cuerdo y de hacer el bien, se volvieron locos. Y es lo que pensaría Lot de sus vecinos, de la gente del pueblo, de Sodoma, de la ciudad. Están locos, ya no están cuerdos. Dice el versículo 4, medita maldad sobre su cama. Y es que desde que estaban levantándose ya estaban pensando qué maldad hacer en ese día. Dice: está en camino no bueno y el mal no aborrece. Y es que cuando alguien escoge un camino perverso, malvado, lo va a seguir y va a ser difícil que salga de ese camino. Dice el Señor Jesús, habla de esto en Mateo 7:3, dice que entren por la puerta estrecha. Dice: porque ancha es la puerta y espacioso es el camino que lleva a la perdición. Es que lo más fácil es agarrar un camino perverso, porque es la naturaleza del ser humano. Y aquellos hombres de Sodoma es lo que habían escogido, lo que su cuerpo les pedía, lo que su mente les pedía, más no lo que Dios les pedía. Pero hay una noticia buena. En medio de todos ellos, Lot permanecía siendo justo. Y él escogía su lugar, escogía su asiento, lejos de ellos. Nos dice: sentado, voltee y mire a Lot sentado a la puerta de Sodoma, queriendo estar lejos de los pecadores. Mire lo que él ha escogido su asiento, él ha escogido su camino, que es muy diferente al de sus vecinos. Y él no teme ser diferente a ellos, aunque ellos le hagan violencia y lo maltraten. ¿Y sabe por qué? Va a ir Dios a buscarlo. Va a enviar a 2 varones, 2 ángeles a buscarlo. Porque Dios toma en cuenta a estas personas que así lo hacen, que escogen su asiento bien. Dice Salmo 25:12, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Pregunta, ¿quién es el hombre que teme a Jehová? Y contesta él mismo, David, dice: él, Jehová, dice, le va a enseñar el camino a escoger, así como se lo enseñó a Lot. Y le dijo: ok, tú temes a Jehová, tú vas a tomar el camino, pero no voltees para atrás. No voltees para atrás. En Jeremías, en el capítulo 15, vemos otras palabras que podríamos imaginar que Lot estaría pensando. En el 15:17 dice: no me senté en compañía de burladores. Pensaría a lo mejor Lot algo así. Esto lo está diciendo Jeremías de sí, pero se lo ponemos porque así se manifestó Lot. Él no se sentó con los burladores. Dice: ni me engreí a causa de tu profecía, es decir, no me sentí grande, dice, me senté solo, porque me llenaste de indignación. Y así sentía Lot: prefiero estar solo, sentado en la puerta de Sodoma, lejos de los pecadores, lejos del pecado. Aquí me siento yo, solo, porque he escogido mi lugar, he escogido mi asiento.
Vamos a terminar nuestra meditación ya con el Salmo número 1. Acuérdense que hemos visto el tema escogiendo nuestro asiento. Y es que la maldad está cerca de nosotros. Dice David, Salmo número 1, bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos. Piensa en Lot y piensa en usted. Pensemos cada uno en nosotros mismos. Bienaventurado significa exageradamente feliz, excesivamente feliz, mucho, muy feliz. El varón, la persona, el hombre, la mujer, el ser humano, dice que no anduvo en consejo de malos. ¿Cuántos consejos le han dado a usted? ¿Cuánto consejo malo ha llegado a su vida? Siempre llegan. El camino a la maldad es gradual. Empieza como un consejo y luego usted escoge su camino. Y luego ese camino, si a usted le gusta y a mí, ahí nos sentamos porque nos sentimos cómodos. Hermanos, el hijo pródigo estaba sentado en el chiquero, pero a él no le gustó estar ahí, porque no era su lugar. Tan no era su lugar como no era el lugar de Lot vivir entre el pecado, entre los pecadores. Bienaventurado, exageradamente feliz, el varón que no anduvo en consejo de malos, dice, ni estuvo en camino de pecadores, dice, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Les decía que el camino a la maldad es gradual y empieza con un consejo que le puede dar el espíritu malo, que le puede dar una persona, que se puede dar usted mismo. Y cuando usted lo sigue, decide ese camino. Y ya cuando esté en ese camino de pecadores, si a usted le gusta, usted va a poner una silla porque se siente cómodo y ahí se va a sentar en medio del pecado, en medio de la podredumbre. Y aquí David dice, si tú no haces eso, vas a ser exageradamente feliz. Es decir, tú no sigues el consejo de los malos, tú no sigues el camino de los pecadores. Por lo tanto, menos te vas a sentar en una silla del burlador, del que se burla de Dios, del que se burla de la palabra de Dios, de sus leyes, de él mismo. Y dice David, a cambio de eso, la persona que no hizo eso, dice el versículo 2, sino que en la ley de Jehová